Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a aprender a programar las posiciones de robot, las posiciones en las que vamos a trabajar con el robot, para luego, bueno, pues crear trayectorias y que el robot se desplace a través de todas esas posiciones que nosotros le hemos indicado. Para ello, bueno, pues lo primero que tenemos que saber es sobre qué objeto de trabajo queremos trabajar. En nuestro caso solamente tenemos el Quoro y el 0, con lo cual vamos a trabajar sobre él y con qué herramienta estamos trabajando. Vemos que aquí yo podría seleccionar entre Tool 0 o MyTool. MyTool es la herramienta que nosotros introducimos en el vídeo anterior, y el Tool 0 pues sería la muñeca pues del robot. Entonces tenemos que seleccionar la herramienta real con la que nosotros queremos trabajar y pues ahora mismo, si yo quisiera programar esta posición, digamos, en la que se encuentra el robot, pues tendría que ir aquí pues a la opción de programar posición. Esa instrucción lo que me hace es crear un punto de trabajo en la posición real que se encuentra pues el robot. Después tenemos otras opciones también, como bueno, pues crear objetivos y demás, que bueno, pues podremos configurarlas aquí en este icono y que luego pues más adelante utilizaremos. Entonces lo primero que vamos a hacer es grabar un par de posiciones utilizando esta instrucción de programar posición. Entonces para ello lo primero que voy a hacer es desplazar un poquito pues el robot, subirlo, levantarlo un poquito para poder programar pues un par de posiciones y demás. Lo que voy a hacer ahora es simplemente accionando o pinchando sobre ese icono, pues grabar esa posición. Me advierte de que la voy a grabar sobre el Quoro y el 0. Esto ya veremos más adelante, pues porque me sale esta advertencia y para que podemos utilizar los objetos de trabajo. Le vamos a decir, de momento, siempre que programemos una posición, le vamos a decir que sí, que vamos a trabajar sobre el Quoro y el 0. Ya vemos aquí que en el Quoro y el 0 ya me aparece esta posición, que es el Target 10, que si yo la selecciono, pues vemos como, bueno, pues me aparece ahí, me está indicando pues la posición que tengo seleccionada ahora mismo, que veis que coincide con el TCP de la herramienta, ¿vale? Con el punto central de la herramienta que estamos utilizando. Vamos a grabar otra posición. Para ello lo que voy a hacer es, bueno, pues vamos a volver a mover el robot un poquito hacia abajo y vamos a grabar esa segunda posición. Me vuelve a salir el mismo aviso que antes, vamos a decirle que sí, y ya tendría, veis ahí, Target 10 y Target 20, pues esas dos posiciones. Podría decirle que quiero ver el robot en esas posiciones y pinchamos ahora sobre Target 10, vemos como el robot se desplaza pues de una posición a otra. Vamos a quitarlo y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues meter aquí pues un objeto para que el robot, para poder grabar diferentes posiciones utilizando, bueno, pues otras instrucciones pues para grabar esas posiciones. Y lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de modelado y vamos a crear un sólido, un tetraedro. Entonces cuando vamos a crear un tetraedro, él me lo va a crear pues aquí en la posición mundo, centrado sobre esa posición, y me dice cuál es, bueno, pues el punto de referencia que vamos a coger sobre ese tetraedro. Vamos a dejarlo todo así, pues en punto de esquina todo en 0, la orientación todo en 0, y le vamos a decir pues qué longitud queremos, pues por ejemplo que sea de 200 milímetros, y ya vemos cómo nos va apareciendo aquí, bueno, pues como sombreado ese tetraedro que estamos creando. La anchura, pues la anchura vamos a decirle que tenga 400 milímetros y la altura pues otros 200 milímetros. Si le damos a crear, bueno, pues ya tenemos ese tetraedro creado. Cerramos la ventana y ya vemos que aquí, que en la pestaña de diseño ya nos aparece, pues además de nuestro robot y nuestra herramienta, pues algo que le ha llamado pieza 1, que yo podría cambiar nombre, etcétera. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es posicionar este tetraedro para poder trabajar, bueno, pues digamos sobre la superficie de ese tetraedro que acabamos de insertar. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a la pestaña de posición inicial, igual que antes, y ahora tenemos seleccionado, perdón, aquí, si tenemos seleccionado el tetraedro, yo puedo, pues, exactamente igual que antes con el robot, pues desplazarlo sobre los ejes
girarlo exactamente igual que hacíamos antes, bueno, pues con el robot. Y exactamente igual que antes, si yo pincho con el botón derecho y le decimos que lo queremos fijar la posición, nos vuelve a salir pues una ventana parecida a la anterior, que si yo, bueno, pues vamos poniendo las distancias en los ejes todo a 0 y la orientación todo a 0, me lo vuelve a poner pues en la posición inicial. Le damos a aplicar y ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es colocarlo, bueno, pues más o menos a unos 350 milímetros del robot, centrado sobre el robot. Como el tetraedro tiene 400 milímetros de anchura, lo que vamos a ponerlo es pues a menos 200, porque vemos que él está cogiendo como referencia, vamos a quitar, está cogiendo como referencia este vértice, digamos, de aquí, como referencia para situar el tetraedro. Y sobre el eje Z, pues lo vamos a dejar a la altura de la estación, con lo cual vamos a dejarlo a 0. Si le damos a aplicar, pues ahí tenemos posicionado ya pues el tetraedro que acabamos de crear. Cerramos y hemos visto cómo creábamos antes estas dos posiciones, pues desplazando el robot hasta el punto que nosotros queríamos, y le decíamos pues programar posición, y él pues ya nos creaba esas posiciones que tenemos pues aquí dentro de la pestaña de trayectorias, y tenemos el target 10 y el target 20. Lo que vamos a hacer a continuación, bueno, pues crear unos puntos de trabajo que van a coincidir con las 4 esquinas superiores de este tetraedro que acabamos de importar a nuestra estación. Para ello, pues podríamos mover el robot, digamos, hasta ese punto de ahí y grabar esa posición, pero Robot Studio nos ofrece pues una opción mucho más sencilla, que sería pues decirle que esta es la posición que yo quiero grabar. Para ello lo que tenemos que hacer es, pues nos vamos aquí a posición, nos dice otra vez que vamos a utilizar el Word 10.0, le damos a aceptar y vemos que se nos abre pues esta ventana de aquí. Bueno, pues tenemos que tener seleccionado alguna de estas ventanas, pues digamos, donde podemos meter la posición, y vemos que aquí ya nos aparece el icono, nos ha cambiado, ¿vale? Pues y podríamos, bueno, pues seleccionar algún punto, y ese sería el punto que Robot Studio grabaría pues como punto de trabajo. Pero nosotros queremos grabarlo, crear esas posiciones que coincidiendo pues con estas esquinas del tetraedro. Para ello, pues solamente tenemos que seleccionar esta opción de ajustar a objetos, y teniendo seleccionado, hemos visto cómo se nos ha ido, pues teniendo seleccionado uno de estos recuadros de posición, vemos que cuando yo me acerco a este objeto, vemos cómo me va apareciendo esa pequeña bolita que se va desplazando. Pues veis, esto sería la esquina, esto sería el punto central de esta arista, la otra esquina, el punto central pues incluso de esa cara o de esta cara de aquí. Y lo que quiero es, bueno, pues grabar este punto como mi siguiente punto de trabajo. Vemos que aquí en la ventana ya me aparece punto 1, si nos vamos al siguiente, punto 2, si nos vamos a la siguiente esquina, punto 3, y si nos vamos a la siguiente esquina, punto 4. Si las vamos seleccionando, podemos ir viendo, pues eso, 350 menos 200, 200. El punto 2, pues 300, 550 menos 200, y vemos como, bueno, pues si vamos pasando de uno a otro, como pues aquí se nos va indicando en qué punto estaríamos pues ahora mismo. Bueno, si queremos, esos puntos que hemos metido pues son válidos y ya no queremos grabar más, le decimos que queremos crear esos puntos. Le damos a crear, cerramos esta pantalla y vemos que aquí ya nos aparecen pues los puntos, el 10 y el 20, que eran los dos que creamos inicialmente con la instrucción por formar posición, y luego tenemos los puntos 30, 40, 50 y 60 que se corresponden, si podemos ir seleccionándolos pues con los 4 vértices de ese tetraedro.
pues esa es la forma o las diferentes formas que tenemos de programar, digamos, puntos de trabajo. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es cómo configurar, pues qué configuraciones tenemos que hacer sobre estos puntos de trabajo para que luego el robot pues vaya pues recorriendo esa trayectoria que nosotros pues le indiquemos.